encontrar un sinónimo absoluto. Normalmente hay ya una pequeña diferencia entre un sinónimo y otro. Hay una pequeña diferencia en el significado, pero por lo general optamos por aquellas opciones, optamos por aquellas palabras que más se aproximan en cuanto al significado de la palabra en cuestión. Si mal no recuerdo, algunos pocos sinónimos absolutos son como empezar y comenzar, pero después ya tienen esa diferencia. Bueno, entre la palabra somnífero, entonces hay una relación de sinonimia con sedantes, o sea que entre sedantes y somnífero hay una relación de sinonimia. Todavía no me despierto bien. Descartamos narcóticos, hipnóticos, analgésicos. Antónimo contextual de precario es solvente. La función del lenguaje predominante del primer párrafo es expresiva, eso no significa que no esté presente otras funciones, por eso se utiliza la palabra predominante. En el quinto párrafo predomina, sin embargo, la referencial, lo que no significa que no haya, por ejemplo, presencia también de expresiva. Luego dice, el texto se adecua mayor parte al nivel coloquial, porque no utiliza expresiones muy elaboradas ni sintaxis muy complejas. La expresión del otro lado de la frontera, esto es semántica, es decir, de significación, es la A, establecer el límite entre los privilegiados y los desposeídos. Aclaro que para poder internalizar estos ejercicios tienen que leer con mucha atención el texto. Me refiero especialmente a aquellos que todavía no han hecho ese ejercicio. Sí. Yo podría entender también el número 6, que es resaltar una realidad diferente al de la ciudad. Sí, eso también les quiero aclarar que cuando el ejercicio se plantea en forma un poquito difícil, las demás opciones no son precisamente incorrectas, sino que son, digamos que, parcialmente correctas, lo que significa que hay aspectos semánticos que sí están presentes. Y en ese caso hay que optar por aquella opción que tiene una idea más global. Generalmente cuando es fácil, las demás opciones se descartan con mucha facilidad, pero si la intención es complicar un poquito, las demás opciones no son precisamente incorrectas, sino que no tienen todo el componente semántico que se está solicitando. ¿Sí? Porque yo interpreté, profe, que no señala específicamente, bueno, sí, límite hay, límites. La vida en el campo es muy limitado, el de la ciudad es Cuenta menos con limitado, más ¿verdad? Más accesible, oportunidades. o hay más privilegiados. Pero lo que yo interpreté es que resalta la realidad del campo y la realidad de la ciudad, que son diferentes, y ahí entra el límite también. Sí, lógico. De hecho, como dije, no es incorrecta esa interpretación. También hago una aclaración. Algunos ejercicios yo extraje del libro de Testeándome. Puedo después indicar la página. Por ejemplo, este ítem es una elaboración de las profes y una de ellas es la que elabora el examen de ingreso, entre paréntesis. Así es que entiendo que en comprensión da lugar de repente para hacer más acotaciones. Y lo que les puedo decir es lo que ya les mencioné, que se opta normalmente por la idea más general, lo que no desacredita la interpretación parcial de otras opciones que aparecen. Luego dice el factor que no menciona el texto en su incidencia para la salud de la población es... Esto también estaba en el libro. Voy a mirar. Me dijeron que ustedes todavía no tienen
Bueno, no está así muy a la vista para no perder tiempo. Después les puedo enviar por mensaje la página para que ustedes verifiquen con sus propios ojos. La palabra politiquería indica una idea de colectividad, una idea abstracta, un sentido despectivo, una idea fructífera. Fíjense que acá la palabra politiquería ciertamente indica también una idea abstracta. Digamos que es parcialmente correcta, pero la opción que más destaca es la C, que es el sentido despectivo o también se puede decir peyorativo. Luego tenemos el 9, que es el primer párrafo, contiene 10 diptongos. Esto es mecánico, es cuestión de que ustedes se fijen en las combinaciones de las vocales. Para eso tienen que tener en cuenta las 14 posibles combinaciones. No sé si hay una duda con respecto a esto. Aquí, por ejemplo, no hay mucho lugar para el debate por la naturaleza del ejercicio. Pero yo encontré 9 nomás, 9 palabras. 9. Por eso Vamos a verificar. Puede ser que haya algún error, pero es más fácil de hacer que son... esa verificación, ¿verdad? Bueno, ¿qué dice página, perdón, primer párrafo? Primer párrafo. Dice porque no lo vemos o porque ni siquiera, tenemos 1. Escuchamos que alguien, acá tenemos 2. Recuerde, tenemos 3. Que existen, se van convirtiendo en fantasmas, remedios de seres humanos, a quienes se les va apagando la vida, están aislados, abandonados a su suerte, aguardando que llegue un barco, un médico, las vacunas que marcan la diferencia entre la vida y la muerte. Vamos a contar. Profe, los diptongos eran... 2, 3, un ratito, voy a contar todo. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y vamos a fijarnos 10 diptongos. Sí. ¿Por qué pensaste que eran 9, Mauro? ¿9 dijiste, verdad? O yo soy la que dije 9. Me corrigen Sí, nomás. sí puse, profe, encontré. Sale un poquito entrecortado. Alguien me iba a hablar y le interrumpí. Me preguntó acerca del diptongo, ¿verdad? Si podés realizar otra vez tu consulta. Sí, profe. Sí. El diptongo era una vocal fuerte con una vocal débil. No necesariamente, puede ser también una débil con otra débil, como el caso de ciudad, huida, jesuita, etc. Ese tema tenés que mirar con mucha atención en los materiales, porque como Por dije, ejemplo, hay acá, 14 formas de hacer la combinación y tales combinaciones están en el material. No estoy abriendo demasiados archivos como para mostrarte esa parte, porque entonces no me permite compartir cuando excedo la cantidad de archivos en mi barra de tareas. Pero vos sí podés ahora mismo inclusive abrir ese archivo y hacer nuevamente tu consulta si tenés preguntas. Perdón, profe, mi internet estaba muy mal. Sí, no te entendí muy bien. ¿Vos encontraste 9, Mauro? Sí, yo encontré, te digo rapidito. Siquiera alguien recuerde convirtiendo, quienes aislados, suerte, aguardando, muerte. Me faltó Diferencia. diferencia. Gracias. Ya Eso encontré no. mi error. Sí. A veces no es por desconocimiento, sino porque se nos escapa. Es un problema precisamente.
Bueno, en estos ejercicios, más bien hay que tener en cuenta la atención. A veces, por distracción, perdemos puntitos. Pero en última instancia iba a marcarlo 10 Y vas porque a marcar luego. Sí, eso es más doloroso todavía cuando ya optaste por la correcta. Y después, bueno, a ver, octavo. ¿Estamos de acuerdo con que contamos con 3 hiatos? sí, 3 hiatos. ¿Alguien tiene dudas? Octavo párrafo. Básicamente, ustedes tienen que enumerar los párrafos. A veces no hay este espacio que nos ayuda a distinguir para complicar un poquito. En otros casos incorporan inclusive la sangría que ayuda bastante. Bueno, octavo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este es 3 hiatos, ¿verdad? San Carlos, acá es 1, luego 2, Contenido. a ver, no estoy viendo, con él llegó médica, él le dio de tomar hombre, ¿qué contenía? Gracias, ahí está. Fíjense que los 3 hiatos se construyen porque la vocal cerrada es tónica. Digamos que esos casos de hiatos más excepcionales, porque básicamente cuando hablamos de hiato lo primero que mencionamos es la combinación de vocales fuertes o abiertas, ya sean iguales o diferentes, que son al estilo de poeta, a ver, estoy un poco lenta hoy, poeta, después cohete, etc. Bueno, tengo que aumentar mi dosis de café. Yo tengo una cierta adicción al café, porque tengo un poco de presión baja. Cuando no tomo mi café, proceso más despacio. Después tenemos el ítem 11, dice en el segundo párrafo, hay 20 palabras llanas, 21 palabras, 23 y 22. No marqué acá, pero podemos ver. ¿Cuántas palabras encontraron? 23. 23. Nos fijamos entonces en el segundo para corroborar. Segundo párrafo. Habitantes. Otro lado. Frontera. S. Separa. Territorio. Marginados. Pobladores. Lejanas. Localidades. Vida. Como. Pulsara. Solo. Este. Pequeño. Y poderoso. Centro. Fíjense que la mayoría de las palabras en castellano son llanas. Por la corrupción, politiquería, delincuencia, indiferencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23, correcto. Tercer párrafo, tenemos 4 palabras agudas. Hay menos palabras agudas que llanas.
En el octavo párrafo hay 3 palabras esdrújulas. Las esdrújulas siempre llevan tilde sin excepción. Y acá en realidad la palabra que tenía que escribir es diacrítica. Es la tilde diferenciadora. Cuando las palabras son idénticas pero tienen diferentes categorías gramaticales y diferentes significados. Y esto encontramos en el cuarto y en el octavo. Veamos cuáles son esas tildes. 1, 2, 3, 4. Acá dice que hay una tilde diacrítica. Si me dicen, por favor, fíjense. ¿Cuál es esa tilde que se aplicó para diferenciar una palabra de otra, ya que son idénticas? ¿Dónde está marcado amarillo, verdad? El color amarillo. Sí, este es el párrafo. Ustedes me tienen que decir la palabra que utiliza la tilde diacrítica, porque dice que está en el cuarto y en el octavo párrafo. ¿Y la palabra qué? La palabra que, muy bien, la primera que lleva tilde, porque a veces esa palabra puede no ser exclamativa o interrogativa. Perfecto. Quinto, sexto, séptimo y octavo. Y dice que la otra tilde se aplica en este párrafo. Veamos cuál es esa palabra. El. Él, muy bien, él lleva tilde cuando es pronombre, no lleva cuando es determinante artículo. Perfecto. Profe, Sí. antes de avanzar un ratito, el número 12. 12. A ver, ¿Cuántas ¿qué palabras decía? agudas No había? verificamos. 4 palabras agudas en el tercer párrafo. Es fácil, pasé nomás, pero vamos a verificar. 1, 2, 3. Dice, son los parias, los olvidados en su propio país. 1. Los que ni siquiera pueden ser nómadas porque no tienen que llevarse de un sitio a otro son los habitantes de, una palabra guaraní, pero sigue siendo agudo, que pasaron 10 años sin ver a un médico, están diezmados por la tuberculosis, parasitosis y desnutrición. Sus hijos nunca fueron vacunados. A ver, tenemos 1, 2, 3, 4. ¿Hay alguna duda aquí? No, profe, quería verificarnos. Bueno, perfecto. Gracias. Ese tema de llanas y agudas generalmente sale en el contexto de hiato, donde precisamente se rompe la regla general, para complicar un poquito más. En el 15º dice, en el segundo párrafo el enunciado la palabra solo en, concretamente, como si la vida se pulsara solo en este pequeño y poderoso centro. Funciona como adjetivo, adverbio, verbo, pronombre. En este caso funciona como un adverbio, que antes del 2010 llevaba tilde para diferenciar del adjetivo solo. Hoy día no hace falta esa tilde. ¿Estamos de acuerdo? ¿No tienen duda? Si ustedes tienen duda, digan así en el momento, sin la necesidad de estar consultando. Eso es para que fluya un poco más la comunicación nada más. En el 16 dice en el enunciado, Dios quiere, viven, si Dios quiere, viven, y si no, no. La palabra sí, esta es la que nos interesa. No lleva tilde porque, a ver, me gustaría que me dijeran. ¿Es la A, es la B, la C o la D? Porque indica condición. Entonces es la
A ver, monosílaba es la opción B. Es una palabra monosílaba que se refiere a la condición. Muchas veces la palabra sí puede indicar afirmación. En tal caso, debe llevar. También puede referirse a un pronombre de tercera persona. Como por ejemplo, se lo dijo a sí mismo. Bien. 17. En el enunciado que presenta escritura correcta. Ustedes llevaron como tarea autónoma la lectura de las reglas de uso de consonantes, generalmente de dudosa escritura. Y la que no puse muchos ejercicios porque automáticamente el documento me corregía. Entonces es mejor tener esto en forma impresa, porque como que demasiado quiere cambiar la computadora o subraya o algo así. Descartamos la A ¿por cuál palabra? Si me dicen, por favor. Enerva. Enerva, que viene de ponerse nervioso. Una forma de detectar también la escritura correcta es irse a la palabra primitiva, es decir, la palabra que surgió primeramente. Enervar viene del sustantivo nervio, que se escribe con B corta, y entonces de ahí proviene el verbo. Ahuyentar requiere de la H, porque viene originalmente del verbo huir. Ahuyentar también es un verbo, pero ya es un verbo derivado, no es un verbo primitivo. Desacertada, obviamente no necesita la H porque viene de acierto, no del verbo hacer. Hacer también es un verbo, esa es la primitiva, y deshacer ya es una palabra derivada porque ya cuenta con un prefijo. Generalmente las palabras que tienen prefijo y sufijo no es primitivo, porque surge de otra. Eso también está en el programa. Luego dice el enunciado que corresponde a la variación cronolecto. ¿Cuál seleccionaron? A, B, C o D. La C. Es la C, dice pide por muchacho. Puede ser la C, pero fíjense que también esta opción puede indicar una variación de dialecto, es decir, de región. Creo que les había mencionado que las variaciones pueden entrecruzarse, por ejemplo, en la forma de expresión de los jóvenes también puede estar presente la región o puede estar presente su grado de instrucción. Originalmente opté por volada para que sea más evidente que los jóvenes, por ejemplo, dicen esta palabra en los adolescentes más que nada, por distraer. Pero no También sé. pensé esa opción, profe, pero me decidí por Sí, una. sí, es un tanto ambigua porque pueden estar presentes más de un componente de variación. Esto es cuestión de atender un poquito nomás en la elaboración del ítem. El acto de habla expresivo. Habíamos mencionado dos clasificaciones. La primera es locutivo y locutivo perlocutivo, y la segunda era similar a las funciones del lenguaje. Expresivo, declarativo, compromisorio, directivo, etc. Bien. También ahí pueden combinarse. El acto del habla expresivo. ¿Estamos de acuerdo con la opción A? Sí, la de infinitamente determina ahí la expresión. El adverbio tiene una carga valorativa que le da ese sentido expresivo. Sin embargo, la B es más referencial como objetivo, ¿verdad? No abandones tus estudios, son como apelativa o directiva. Los declaro marido y mujer es declarativa. ¿Se acuerdan que cuando determinadas personas profieren algunos enunciados pueden cambiar el estado de las cosas? No todos tienen esa posibilidad o esa potestad. Por eso también los ejercicios declarativos
son más limitados. El acto directivo expresivo, fíjense que acá hay una combinación. Directivo como es apelativo, pueden hacer esa relación para retener más rápidamente. Y se combina con la expresiva. Fíjense que en la opción D también está presente lo expresivo, pero no está lo directivo. Sin embargo, en la C se dan ambas cosas. Denúncielo. Está incluso en imperativo, que es el modo verbal que expresa con más nitidez lo apelativo directivo. Y maldito es un adjetivo que indica subjetividad. Y charlatán también es un sustantivo que indica una valoración personal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas? La opción A también, profe, expresa, digamos. ¿Cuánto hemos recorrido a través de este territorio de sombra? Sí, incluso acá hay una expresión connotativa que no se da tanto en la clasificación de los actos del habla, pero sí de las funciones en cuanto a lo que es poético. Y descartamos más fácilmente esta opción porque no está lo directivo. Al menos no de una forma tan clara como la C. Luego tenemos ejercicio 21, dice el enunciado: lo voy a lograr por mi madre. Este ejemplo está en la nueva gramática, justamente en la sección de actos del habla, si quieren después corroborar. El manual de la nueva gramática se puede descargar de internet. No está en el programa de cursillo porque les había mencionado que ya es más bien para especialistas, pero si ustedes tienen curiosidad y tiempo pueden revisar desde luego. Por mi madre, dice que expresa el acto de jurar, no solamente el acto de ponderar. Superficialmente pareciera que sí, pero si atendemos más su sentido y el momento en que se profiere, puede estar inclusive acompañado por otros signos no lingüísticos, como por ejemplo un golpe, una mirada, algunos movimientos que normalmente se da en la comunicación hablada. Ese, También, profe, sí. acerté por el hecho de que le antepuse la palabra jurar a por mi madre. En este caso, lo voy a lograr, juro por mi madre. Claro, Bueno, así por me guié. supuesto. Sí, puede ser una técnica. También en el manual de la nueva gramática decía por esta, que equivale también al juramento. Puede ser que así como palabras hiladas no entendamos muy bien, por eso la recomendación es inclusive poner un pequeño párrafo, un pequeño diálogo para que haya más contexto, porque estos ejercicios se dan dentro de un contexto, por eso se estudia dentro de la línea de la pragmática. Luego dice, en un acto de celebración, de bodas, los invitados en la mesa, al chocar las copas, dicen, por Julia y Matías. Fíjense que aquí se parece estructuralmente bastante a esta, pero su sentido es diferente, por el contexto, por quienes mencionan y dónde lo dicen. Entonces hablamos de Brindis. de brindis. Este ejemplo también está en la nueva gramática. Parafraseo un poquito para que se pueda formular como opción múltiple. En un momento ¿Sí? pensé, profe, que podría ser también, ¿verdad? Pero brindis más se acerca. Claro. Euforia. Pero como no veo Sí. ahí signo de exclamación y algarabía, entonces Claro, opté por claro. el brindis. Sí, siempre habrá una opción o incluso más que podrían ser también. De hecho, cuando es difícil el examen pareciera ser que todas son correctas, ¿verdad? Van a tener todas sus luces para seleccionar. Después dicen el titular de noticias: San Cosme y Damián recibió distinción de la Organización Mundial del Turismo. Esto desde el punto de vista de las funciones del lenguaje sería referencial y que tiene su equivalente en actos de habla como asertivo.
Son oraciones como afirmativas o negativas. No es compromisorio porque nadie se compromete cuando enuncia algo. Tampoco se cambia el estado de las cosas y tampoco indica algo subjetivo. Luego dice, en el enunciado los declaro marido y mujer, proferido por un juez. Pero ¿dónde lo dice el juez? Porque si lo dice entre sus amigos nomás, no sirve, ¿verdad? No se concreta ese acto. Sin embargo, si lo dice en un acto de matrimonio civil, ahí sí cambia el estado de las cosas. De ser soltero pasan a casado. Entonces, hablamos de declarativo. Se dan cuenta que incluso si ustedes no leyeron o no releyeron esa parte de la clasificación de los actos del habla, pueden resolver porque por sentido común podemos dar con las respuestas correctas. Pero hay que atender muy bien el contexto, las palabras, la semántica, para poder realizar cada uno de los ítems. ¿Preguntas? A ver, dice en el ejercicio 15 la palabra solo es un adverbio de modo. Voy a mostrar en el diccionario. ¿Vos sos la nueva? Elba, o quién fue la que me escribió. En la clasificación de los adverbios también se da esa combinación de funciones. Por ejemplo, muchos adverbios pueden ser de modo, así como también puede ser de cantidad. Cuando veamos ese tema, van a precisar mejor. Muchas veces las clasificaciones se realizan por una cuestión de didáctica, para entender mejor, pero no siempre se puede reducir. Está como adverbio locativo, como de lugar, pero puede también en algún contexto incorporarse otro elemento. Bueno, me gustaría proseguir con nuestro programa. A ver, acá uso de letras. Esto ya quedó como tarea, pero recuerden que nos faltaban temas como homonimia, paronimia y uso de mayúsculas. Probablemente uso de mayúsculas no expliquemos así punto por punto, porque no es tan complicado como uso de letras. Tal vez pudieran llevar como tareas autónomas. Vamos a ver cómo se comporta el tiempo y cómo van internalizando también. ¿Están visibilizando la pantalla? Sí, profe. Bueno, en esa unidad de 2.2 entonces está este tema que es homonimia. Recuerden que homo es un prefijo que significa igual. Es una forma también de aumentar el vocabulario, la retención de los significados de los prefijos y también sufijos. Si ustedes tienen interés de aumentar este caudal léxico, pueden realizar ese tipo de ejercicios. Hay muchísimas informaciones en internet sobre significados de prefijos, sufijos. Bueno, nimia, sin embargo, viene de nombre. Básicamente es entonces igual nombre, pero hay diferencias en el significado. Por eso nos dice que es la coincidencia formal de dos palabras, es decir, tienen la misma estructura, la misma forma. Puede ser que haya alguna coincidencia también en su etimología o puede ser que en el transcurso del tiempo haya diferencias. Eso ya no se estudia solamente en ortografía, sino que ya en un área más amplia como la lingüística, específicamente en el ámbito de los estudios diacrónicos, es decir, cómo van avanzando los significados en el transcurso del tiempo.
Bueno, dentro de la homonimia tenemos dos categorías, las palabras homófonas y las palabras homógrafas. Homófonas son palabras que tienen, digamos, igual sonido, pero hay una pequeña diferencia en la grafía, además de tener la diferencia en el significado. Y verificamos algunos ejemplos como abrazar con S y con Z. Nosotros, los de esta zona, digamos, rioplatense, inclusive de otras regiones, no hacemos esa distinción de la Z y la S. Por lo tanto, consideramos como homófonas. Luego tenemos palabras ético y ético, que efectivamente se pronuncian de la misma manera, pero una de estas palabras se escribe con H. Si desconocen este significado, pueden buscar ahora mismo en el diccionario. Normalmente yo proyecto también el diccionario, pero como que estamos un poquito ya sobre la hora, podrían ustedes acompañar y compartir, pero tiene una relación con una enfermedad. Eso ya les digo como pista. Luego tenemos acervo y acervo. Cuando escuchamos la palabra acervo cultural, ¿cómo creen que se escribe? ¿Con V o V o V larga? Voy a seguir diciendo de la forma tradicional V corta y V larga, que no es incorrecta precisamente. ¿Cómo escriben ustedes acervo cultural? Con B larga. Con B larga. Bueno, es momento de que corrobores en el diccionario, pero no es con B larga, es con V corta o con V. Cuando nos referimos a ese conjunto de bienes materiales e inmateriales, que es lo que queda con la palabra cultural, ¿verdad? Sin embargo, acervo es un adjetivo. Y cuando es un adjetivo también puede ser en femenino. Y se refiere a algo más bien áspero o agrio. Así que no tiene nada que ver con ese conjunto de bienes materiales o inmateriales. Luego tenemos vaca y vaca. A ver, ¿quién conoce la expresión de vaca con V larga? A ver, comparto aquí. Tiene dos orígenes, por eso se distingue entre 1 y 2. Cuando tiene diferentes etimologías, es lo que se da de esta forma. Bueno, puede referirse a un portaequipajes o también puede referirse a un fruto. Ya que estamos en el diccionario, veamos también ético, ético, ética. No es la ética que se asocia con el comportamiento ni nada. Tísico. Y tisis asociamos a su vez con la tuberculosis. La otra palabra era acervo, que podría ser también acerba porque es un adjetivo, les dije. Entonces, áspero también puede ser más figurado como cruel, riguroso. Cuando decimos entonces acervo cultural, no vamos a escribir con V larga, a pesar de que esa escritura también es correcta, pero tiene otro significado. Estos temas son fáciles. Aquí el inconveniente sería el poco vocabulario. Luego tenemos varón y varón. A ver, ¿quién sabe qué significa varón con V larga? Sería del, como príncipes, o sea, de la realeza, un varón. Sí, es un cargo nobiliario. Muy bien, excelente. Pueden ustedes hacer una lista entonces más extensa. Porque si ustedes escriben y ustedes mismos buscan los significados, van a retener mejor. Si se quedan solamente con esta exposición, probablemente no retengan. Hay además que, para que sea más fructífera esa retención, tienen que utilizar en lo posible en la vida cotidiana. O cuando escriben algún texto más académico.
Bien, entonces palabras homófonas están dentro de una categoría mayor que es homonimia, suenan igual, se pronuncian igual, pero hay una diferencia en la escritura. Luego tenemos las palabras homógrafas. En este caso hay coincidencia plena tanto en el sonido como en la grafía, pero hay diferencia en el significado. Entonces nos va a ayudar únicamente el contexto para saber cuál es ese significado que debemos atribuirle. Partir y partir. Ambos son verbos. El primero puede referirse al hecho de irse y partir de cortar. Vino puede ser sustantivo y vino puede ser del verbo. Acá hay una diferencia en categoría. Operación, operación matemática, operación de proceder, operación de cirugía, etc. Coma y coma. Puede ser signo de puntuación, puede ser también del verbo comer, así como también puede ser alusión a un estado patológico cuando está en coma. Muchas veces el género del sustantivo también nos puede ayudar. Y eso nada más es homonimia, homófonas y homógrafos, muy fáciles. Luego tenemos las palabras parónimas, que son las que se parecen entre sí, pero hay diferencia en el significado y también en la grafía. Sin embargo, puede que tengan una etimología común, así como puede que no. Cédula, célula, sexual, sensual, y pueden igualmente ustedes ampliar la lista. Palabras que se parecen, si quieren simplificar. Bien, tenemos algunos ejercicios para poder fijar mejor. Por ejemplo, los de homonimia y paronimia puede presentarse con estos tipos de ejercicios. Dice, elige la opción que contenga las palabras que completan las oraciones. Tenemos 1, 2, 3 oraciones. Y hay que seleccionar una opción de las 4. Por ejemplo, as con Z y as con S constituye una palabra homófonas. Se pronuncian igual para nosotros que no hacemos esa distinción de la Z y la S, pero hay diferencia en el significado y en la grafía. Miren un rato y después me dicen la opción que consideran correcta. Sería la opción A, profe. La opción A. Vamos a ver, otra respuesta. La opción A. Opción C. La opción C, dice Mauro. A ver, otra más. Bueno, dice, has de entender nuestra realidad. Tiene que ser con S porque hablamos del verbo haber. El verbo haber es un verbo un poquito irregular, tiene muchas formas de presentación, pero no cambia de forma, de presentación y de función. Entonces, mi sugerencia es que coloquen el verbo haber en el diccionario de panhispánico de duda y ahí les va a presentar una larga explicación. Pero para simplificar, escribimos con S cuando hacemos referencia a este verbo y cuando está acompañando a una preposición. Pueden también estudiar de esa forma que es más mecánica.
Pero si quieren entender a profundidad y a través de los conceptos, pongan en el diccionario de panhispánico de dudas. Generalmente en los cursillos se enseña así, tipo como fórmula. Pero si ustedes pretenden un aprendizaje más significativo, pues tienen que irse a las fuentes. Entonces reitero, cuando es con S hablamos del verbo haber y cuando está acompañado a una preposición. No puede ser otra opción. Hasta ahí coincide A y C. Luego dice, no has realizado la tarea que te encomendé. Bueno, acá nuevamente utilizamos el verbo haber y el verbo haber no emplea la Z. Entonces es con S nuevamente porque hablamos del verbo haber. ¿Cómo van a darse cuenta? Cuando acompaña a un participio, que es una palabra que termina en ado, ido, toso, yo. Bueno, en ese caso siempre estamos requiriendo del verbo haber. Y va con S, no con Z. Luego dice, de haber entendido lo que solicitabas, lo habría hecho. Aquí claramente también requerimos del verbo haber. ¿Por qué descartamos la A? Porque cuando utilizamos la Z, no nos estamos refiriendo al verbo haber, sino al verbo hacer. Y hacer en forma imperativa, es decir, cuando intentamos hacer reaccionar al receptor. Ordenar, pedir, obligar, etc. Y no da lugar para esto. Descartamos la opción B porque no estamos hablando del hecho de ver de vista. Entonces, no necesitamos la B corta ni tampoco la separación de una palabra de otra. Descartamos la D porque, repito, hace referencia al verbo hacer. Bueno, resulta que haz es una palabra homófona que tiene mucho significado. Entonces vamos a hacer acá un pequeño resumen. Les invito nuevamente que abran su diccionario, ese diccionario genérico nada más, no hace falta que sea el diccionario de dudas. Y como una ayuda a memoria, vamos a colocar aquí. Haz con S se refiere al verbo haber. Esta palabra puede acompañar a la preposición de, así como también puede acompañar al participio. Por ejemplo, has de decir la verdad o has olvidado la clave. Acá indica más bien su posición cuando va acompañando a la preposición. Luego tenemos has con Z que se refiere al verbo hacer. Y este verbo hacer está en el modo imperativo, es decir, cuando busca una reacción en el receptor. Puede ser, por ejemplo, haz lo que quieras. O famoso refrán, haz el bien sin mirar a quién. Este refrán es como más o menos de nuestros padres y abuelos. Luego tenemos haz, que es de la carta. Si pueden, por favor, decirme la definición exacta del diccionario. Poner acá carta.
También tenemos el as, que puede ser, voy a poner más bien el 3 aquí, que puede ser como un conjunto de rayos. En este caso es sustantivo. Puede ser también conjunto de nervios. Voy a compartir acá. ¿Están visibilizando el diccionario? Sí, profe. El as, cuando se refiere al verbo, es un poco fácil de distinguir. Ahora, ese as también puede ser un sustantivo. Por ejemplo, puede referirse a atado de mieses, lino, hierba, leña o cosas semejantes. También puede referirse a un conjunto de fibras musculares. Ahí ya tenemos dos significados. Partículas de rayos luminosos, ese es otro significado. Y también en geometría, conjunto de rectas que pasan por un punto, etc. Fases de cónsul romano. Pero esto solamente se utiliza en plural, entonces pueden detenerse en las demás acepciones. Normalmente se enfocan estas primeras, 1, 2 y 3. También as, no, esto no porque ya es en desuso, puede referirse al rostro. También puede referirse a algo de la botánica y desuso descartamos. Parece un poco elemental, pero el diccionario ayuda muchísimo para estudiar. Incluso cuando ya tienen buen manejo de estos temas, igual van a requerir. Bueno, entonces completar. Ah, y también les quiero mostrar que as, como cuando decimos tiene un as debajo de la manga, en ese caso hablamos de las cartas o de las barajas. Dice en la baraja o el dado de póker, elemento marcado con una sola señal. También se le dice a una persona en forma ya figurada que sobresale de alguna manera porque es demasiado astuto, porque tiene cierta habilidad. También es una moneda. Bueno, entonces, como tarea llevan ustedes colocar los ejemplos de cada una de estas palabras, que solamente se distinguen en el empleo de la Z, de la H, de la Z o la S. Bien. Tenemos otro ejercicio similar al anterior. Pero aquí, por ejemplo, ya me marca todo. Entonces voy a omitir. Bueno, ¿están viendo? Tenemos que completar otra vez, así como el anterior. Miren un rato y después me dicen. El D, profe. La opción D, a ver, ¿alguien más? No estoy entendiendo, No, profe, profe. el B, no era el D. Opción B. Sí, B. como el anterior, Mauro, hay que elegir una opción que complete estos espacios. El B, profe, no me fijé en el C. Recuerden que el género del alfabeto es femenino, es la A, la B, la C. Eso entre paréntesis. A ver, ¿alguien tiene una opción diferente a ELPA? Ah, ya sé por qué me confundía, profe. Porque dice, no podía ser, ha desechado todo lo que había dicho.
Por eso me confundía. Ah, sí, sí, sí. A veces. ¿Cuál creen que es? ¿Están de acuerdo con la opción B? Ahí sí. Bueno, efectivamente es la opción D. No necesitamos la H cuando hablamos de desechar, de descartar. Puede, sin embargo, confundir porque se relaciona implícitamente con el verbo hacer, pero no tiene nada que ver con el verbo hacer. El hecho de que ese conector, esa frase es con H. Después dice hasta, que tiene significado de inclusive, entonces va con H. Ahora, ¿qué significa hasta sin H? Dentro del contexto de las homófonas. A ver, hasta. Dice palo a cuyo extremo o en medio del cual se pone una bandera. Media asta es cuando, por ejemplo, fallece una persona que goza de mucho prestigio, legitimidad en una sociedad. Creo que cuando murió el Papa, Juan Pablo II, se alzó a media asta también la bandera. Menciono esto para que puedan retener más fácilmente los significados. Es, de hecho, una técnica, ¿verdad? Hacer asociaciones. También puede referirse al cuerno y las otras aquí. Lanza, palo, en anatomía, cinematografía, a ver qué es mar, marina, etc. Pueden quedarse ustedes con, y cualquiera, ¿verdad? Con las primeras acepciones que son las que más se emplean, a menos que quieran ser lexicólogos, son los que se especializan en vocabularios. Luego tenemos el siguiente ejercicio que por suerte no me marcó la palabra incorrecta. Tienen que seleccionar 3 oraciones que están aquí. A, B, E, A, B, C, A, C, D, B, C, E, D, D. ¿Ya tienen la respuesta? ¿Cuál creen que es? A, B, C, D o E. Incluye un grupo de oraciones. Puede ser, profe, la opción A. La opción A. Vamos a marcar. ¿Alguien que tenga otra respuesta?
La opción C. La opción C dice otra persona. Cuando miro quién habla ya desaparece, por eso digo otra persona. Bien, vamos a verificar. Dice, si vienes mañana, te diré qué has de hacer. Recuerden que cuando está cerca de la preposición, hablamos del verbo haber y entonces siempre con S, no con Z, porque si es con Z se refiere al verbo hacer. El gobierno ha puesto tasas especiales a las importaciones. Hay otra palabra que se escribe con Z, ¿verdad? Tasa, que se refiere al recipiente. En ese caso no hablamos del recipiente, hablamos como de tasación. Entonces es correcta, A y B. Luego dice, es un haz de nervios. Recuerden las acepciones de esta palabra. Y era con, ¿cómo se escribía cuando se refería a conjunto de nervios? Con H, sin H, con S o con Z. Era con, a ver qué tal están de memoria. Era con H y Z, entonces descartamos. Descartamos la C. La B no puede ser, por lo tanto. Has de aprender, acá tiene que ser con S, porque se refiere al verbo haber. Y luego se olvidó de asar la carne. ¿Cómo se escribe esto? Voy a fijarme porque a veces, como les digo, me corrige automáticamente. Ese es el inconveniente con la escritura. A ver, vamos a recurrir un ratito al diccionario. Hacer comestible, sí, está bien. Por la acción directa del fuego. Vamos a relacionar con el asado. También está otra palabra que es asar, que es algo que ocurre de forma fortuita, digamos. Y también tenemos el azar, que es más fácil aún de reconocer. Entonces es la opción A, que incluye A, B y E. Y descartamos la opción C, porque haz se escribe con S, al no referirse al verbo hacer. ¿Quedó clara esta parte? Si pueden responder o el silencio ya responde, ¿verdad? Profe, Sí. Quedó claro, profe. Gracias, Mauro. Sí, alguien iba a hablar. no, que sí se está entendiendo súper. Bueno, avanzamos entonces. Dice, marca la misma cosa, la letra con el grupo de oraciones con todas las palabras escritas correctamente. Tienen que considerar también el contexto. ¿Ya tienen la respuesta? Cuando tengan más práctica, incluso pueden cronometrar. Lo ideal es que no les ocupe mucho tiempo esos ejercicios más mecánicos, porque la parte de comprensión, como se habrán dado cuenta, como que se da más para la confusión y ambigüedad.
Podría ser la opción D. La opción B dice Elba. No, D, de dedo. D de dedo, siempre me llega de otra forma. B y D. ¿Otra respuesta? ¿Alguien tiene una respuesta diferente a Elma? La B. La opción B dice, ¿cómo es tu nombre? Marcia, profe. Marcia. No, siempre que miro ya desaparece el nombre. Bueno, verifiquemos entonces. Dice, esa joven se rebela constantemente contra la autoridad de su padre. ¿Es correcta o incorrecta esta opción y por qué? Revela con B larga. En este caso Rebelión. No tenía tan clara, profe, si era con B larga o con B corta, pero me arriesgué. bueno, revelar con B corta se refiere a salir a la luz, por ejemplo, ¿verdad? Que aquí, por ejemplo, el contexto de la oración nos indica que no se refiere a eso, porque dice contra alguien. Entonces viene, vamos a poner de revelar y asocia con rebelde, rebelde güey, rebelde, etc. Luego dice, deberíamos clasificar la basura antes de botarla. ¿Está bien escrita o tiene que ser con B corta? Está bien la B larga de tirar. Está bien. De Creo que desechar. los peruanos dicen mucho, ¿verdad? Botar. Nosotros decimos más bien echar, Arrojar, tirar. tirar. Sí. Bueno, correcta entonces la opción B. Muchas vidas fueron cegadas en el devastador incendio. Esta palabra puede ser muy familiar, escuchamos de repente en los noticieros, pero me parece que no siempre visibilizamos su escritura. ¿Creen que es correcta o incorrecta, así con C? Sí. Pues, Y asociamos con ciego, que tendría cierta lógica, estaría correcto, pero no. Se escribe ok. con S y vamos a ver enseguida por qué. Cegada, porque viene del verbo cegar. Bueno, un ratito dejo de compartir para mostrarles el diccionario. Cegar, que es una palabra polisémica, tiene varios significados. No nos referimos a cortar mieses o hierba. Yo siempre he conocido este verbo, ¿verdad? De cegar, de, por ejemplo, hacer techos de paja. O de cortar para hacer techos de paja, algo así. Después dice cortar de cualquier manera y especialmente lo que sobresale o más alto. Por ejemplo, cegar la cabeza, el cuello. Pero en cuanto al ejercicio nos referimos a la tercera acepción que dice cortar, interrumpir algo de forma violenta y brusca. Es entonces con S. Y viene del latín secare y es cortar. Y ahí ya nos da la respuesta. La D es correcta porque todas las palabras que terminan en aje, bueno, casi todas las que terminan en aje se escribe con J, excepto ambaje, creo, y la otra palabra no recuerdo, que está dentro de la retórica. Ya no me aflijo por las adversidades. Bueno, aquí yo creo que nuevamente me corrigió porque la correcta era ABD. No, perdón. Ah, no, es porque es de corte. Vamos a seleccionar. La B es correcta. La D también y la A.
No hubo ninguna corrección automática. Entonces es B, D, E y es la opción C. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, profe. Bueno, vamos a ver entonces el último ejercicio. Lo mismo. La C puede ser. A ver, dice la opción C, que incluye A, D, E. ¿Otra respuesta? Profe, yo me refería a la C, D, E, ¿puede ser? C, D, E. Ah, mira, acá A, B, C, D. Entonces acá tiene que ser E. ¿Te referís a la opción E? Sí. Ok. Sí. ¿Otra respuesta? A ver, ¿alguien tiene otra respuesta? Por lo menos dos quisiera tener para verificar. Bien, me avisa que están más calladitos. Veamos cada caso. Dice, tengo una excelente comunicación con mi cónyuge. ¿Es correcta o incorrecta esta opción? Incorrecta. Incorrecta. ¿Correcta o incorrecta? No escuché muy bien. Incorrecta. No, no es correcta. Incorrecta por la palabra cónyuge. Sí, O resulta cónyuge. que Está mal. la palabra correcta es cónyuge. A pesar de que a muchos les suena un poquito raro, es cónyuge, no es cónyuge. Pueden corroborar ahora mismo en el diccionario. Entonces descartamos la A y con esto también la opción A, la opción C y la opción D. Estamos entre esta y esta. Voy a pintar. La policía tuvo que aprender. Ciertamente existe la palabra aprender, pero en el contexto, ¿requiere de este verbo o no? Necesita la H de aprehensión. Hablamos entonces de otro verbo que es bastante similar, pero no igual. Entonces, aprender. Descartamos entonces la B. Por lo tanto, esta no es por descartes también. Y quedamos con la E, pero veamos el caso siguiente. Es importante conservar y transmitir a los más jóvenes nuestro acervo cultural. Aquí acervo, como dijimos hace rato, se refiere al conjunto de bienes materiales e inmateriales. Luego dice, su vasto vocabulario indignó a la mujer. Es correcta. Sí. Aquí suele haber una confusión porque se piensa que se refiere al vasto
que significa mucho, extenso, que ciertamente existe, pero acá no se refiere a que su vocabulario es extenso o caudaloso, sino que es como grosero. Y veamos entonces el significado de vasto. Existe en primer lugar vasto, que se refiere a dilatado, extendido o grande. Se puede decir evidentemente su vasto vocabulario cuando queremos expresar que tiene mucho vocabulario, pero no es el caso. Después tenemos vasto, que tiene muchas entradas, tiene muchas etimologías, muchos orígenes, pero acá la acepción que nos interesa es el siguiente, el número 2, vasto, basta, cuando es un adjetivo y se refiere a grosero, tosco, sin pulimento. Este es el significado que condice con el contexto de esta oración. Dice, su vasto vocabulario indignó a la mujer. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Bueno, porque está la palabra indignar, causa un efecto negativo, entonces también eso nos ayuda a dar con esa respuesta. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. Bueno, van a requerir, repito entonces, del uso del diccionario para poder realizar este ejercicio. Pero en el examen no se puede usar diccionarios, entonces tiene que ser antes del uso. Bien, el siguiente tema que tenemos para cerrar esa unidad es uso de las mayúsculas. Y realmente es muy extenso. Yo traté de sintetizar, pero creo que es preferible que les dé nuevamente el enlace para que ustedes mismos puedan acceder a la fuente. Pero voy a compartir igualmente para que veamos juntos. ¿Pudieron ya leer uso de consonantes? ¿Ya abrieron ese archivo que es la ortografía? Que están visibilizando. Sí, profe. Bueno, vamos a ver a grandes rasgos unas reglas de uso de mayúsculas. Este archivo en digital no tiene página, entonces miro mi versión impresa. Mayúsculas y minúsculas comienzan en 442. Obviamente vamos a saltar la parte de la historia de la mayúscula y minúscula, porque primero se dio la mayúscula y después la minúscula. Básicamente la mayúscula reservamos para el uso de los nombres propios y en forma genérica o de sustantivo común utilizamos la minúscula. Muy bien. 442. Bueno, aquí comienza, salto nomás, esta parte histórica, que no les va a salir por lo menos en el examen de ingreso, acá, distintivo, cuestiones formales, bla, bla. Bueno, en el punto 1, escribimos con mayúscula la primera palabra de un escrito.
o la que aparece después de un punto. Por eso las mayúsculas se estudia casi paralelamente con los signos de puntuación, porque están implicados esos temas. Bueno, por ejemplo, llegó temprano. Escribimos la primera palabra con mayúscula, la L, y después también la palabra aún, porque sigue a un punto y seguido. No interfiere que después del punto seguido aparezca otro signo, como por ejemplo comillas, paréntesis, signos de interrogación, etc. Por eso acá aparece un paréntesis, igualmente escribimos con mayúscula el, y después aparece un signo de interrogación, igualmente escribimos con mayúscula la palabra habría. Profe, Sí. ese punto antes del signo de apertura de interrogación no estaría de más. A ver, O ¿dónde dice? Tenía entendido que la apertura del signo de interrogación valía como un punto. Tiene esos valores al final. Por ejemplo, aquí no hace falta. Al final, porque su Y pausa antes, es similar, y acá nos dice precisamente eso. Después de un punto, independientemente de que pueda estar precedida de un signo de apertura, por ejemplo, paréntesis, comillas, interrogación o exclamación, o sea que no incide. Igualmente hay que escribir con mayúscula. Y esto también nos da, cuando dice igualmente si está precedida, es porque no es incompatible el punto con el signo, a menos que esté en posición final. Ahí sí se considera redundante. Como hay mucha relación entre un tema y otro, volvemos a ver eso en signos de puntuación, que hay un apartado específico, donde efectivamente se menciona que el punto ya es redundante cuando hay cierre de apertura y, perdón, cierre de exclamación e interrogación. Bueno, también habla de los puntos suspensivos cuando se hace un extracto y ese extracto no comienza desde el principio. Estoy tratando de seleccionar solo los más resaltantes, digamos. Luego dice la palabra que sigue a los puntos suspensivos, que son los 3 puntos, cuando estos coinciden con el cierre de un enunciado. Por ejemplo, estuvieron con nosotros Luis María Nieves. Ahí se termina la idea. Entonces es como equivalente a un punto, entonces la palabra que viene se escribe con mayúscula. Entonces hay que tener en cuenta el sentido también. Cuando dice estos coinciden con el cierre de un enunciado, acá termina la idea. Sin embargo, dice, si los puntos suspensivos no cierran la idea, es decir, continúa la idea que hemos desarrollado parcialmente, en ese caso escribimos con minúscula. Por ejemplo, es un tipo bastante, y después aplicamos una pausa un poco larga, estúpido. Evidentemente, entre bastante y estúpido hay una relación semántica muy estrecha. Y forma una unidad. Luego dice, en frases interrogativa y exclamativa existen 2 posibilidades. Una, ¿verdad? Si la pregunta o la exclamación constituye la totalidad del enunciado, la primera palabra se escribe con mayúscula inicial, así como la que comienza al enunciado siguiente. Acá, por ejemplo, termina la idea. ¿A qué andén? Es muy española. Tengo que dirigirme. Y la siguiente oración, el siguiente enunciado es una nueva idea. Entonces, comienza con mayúscula. Pueden entonces simplificar que cuando inicia una idea, cuando una idea es independiente, bueno, en ese caso escribimos mayúscula, pero si continúa inmediatamente la idea anterior, bueno, en ese caso escribimos con minúscula. Hay que buscar algunas técnicas porque son muchísimas reglas.
podemos de hecho entender muy bien en una clase, pero a la hora de escribir nos olvidamos otra vez. Yo muchísimas veces reviso otra vez el manual para verificar cierta redacción. ¡Qué alegría! Termina la idea. Entonces, pensé que no volvería a verte. Escribimos con mayúscula. ¿Dónde te habías metido? Me tenías preocupadísima. Aquí también está la cuestión de la intencionalidad comunicativa. Muchas veces queremos que estas ideas sean independientes y en tales casos escribimos con mayúscula. Pero vamos a suponer que yo quiero que estas dos oraciones sean una sola idea. En ese caso, cabe la posibilidad de escribir con minúscula, pero tendríamos que aplicar una coma o punto y coma en su defecto. Bien, si la pregunta o la exclamación constituye solo una parte del enunciado, pueden darse dos casos. La pregunta o la exclamación inician el enunciado. Por ejemplo, ¿qué puedo hacer hoy por mis semejantes? Pregúntate todos los días. Pregúntate todos los días no inicia una nueva idea. Entonces, se escribe con minúscula, pero hay una coma. También hay otro caso en el que la pregunta no comienza con el enunciado. Y este es un error muy frecuente, que mecánicamente se emplea el signo de interrogación cuando comienza el enunciado, pero no necesariamente la pregunta comienza con el inicio. Por ejemplo, Diego, ¿puedes poner la lavadora? La pregunta no comienza con Diego, que es un vocativo, sino a partir del verbo poder. Entonces, recién aquí tendríamos que colocar el signo de interrogación. Lo mismo sucede con el exclamativo que, pero qué niño tan guapo, no es aquí. Eres arquitecto, ¿no? Esto, a ver, no es tan relevante, pero sí de repente para comunicación formal en los correos. Notas, dice, tras los dos puntos que siguen a la fórmula del encabezamiento o saludo o carta. Por ejemplo, estimado señor Liscano. Y la palabra que comienza es en mayúscula. Hola Marisa. Y acá con mayúscula. Tras los puntos que anuncian la reproducción de una cita textual, la cita textual comienza con la apertura de las comillas. Entonces esto escribimos con mayúscula. Pero aquí, por ejemplo, hay que tener en cuenta lo que dice APA. Si escribimos textos académicos, pueden, por ejemplo, reservar este apartado y seleccionar la regla que rige para el texto que están redactando. Tras los dos puntos que cierran los epígrafes o subtítulos de un libro o documento o los elementos de una enumeración. Por ejemplo, la arquitectura egipcia. El elemento más característico, que es un texto explicativo aquí, de la arquitectura egipcia son las pirámides, construcciones funerarias y sigue. Trompeta de los muertos. Rebozuelo. Tras los dos puntos que siguen a términos de carácter anunciador, como por ejemplo, advertencia, nota, etc. Y dice de hecho, advertencia, medicamento no indicado para menores de 3 años. La palabra que va a anunciar algo que se va a venir es advertencia. Entonces, por lo general, después de advertencia, nota, escribimos con mayúscula. Tras los dos puntos que introducen una explicación que se desarrolla en uno o más párrafos independientes. En estos casos los dos puntos suelen o aparecer
con expresiones que remiten al texto que exige como a continuación, siguiente, o sea, estas palabras nos orientan al igual que advertencia y nota. Dice, la receta se elabora tal como se explica a continuación. Profe. Y empezamos entonces con mayúsculas. Tras los dos puntos que siguen a verbos como certificar, exponer, solicitar. Certifica, dos puntos, y la palabra que comienza con mayúscula. Que doctora Celia Gracián ha trabajado, etc. Profesora, Sí, una consulta. decime. El tema de los 2 puntos. Sí, No siempre comienza con mayúscula como lo que está citando ahora. no, no siempre. Ya. ¿En qué casos son con minúsculas entonces para comparar uno más? Cuando tenemos acepciones, se estila utilizar minúscula. Igualmente se puede sustituir en el caso de las acepciones, por punto seguido. Esa también es una opción cuando uno escribe y tiene cierta confusión. Sustituir por punto seguido. Dale, profe. Entonces no siempre comienza No con siempre, mayúsculas después de 2 puntos. no Bueno, siempre. Esos temas gracias. vamos a retomar en signos de puntuación. Acá menciona ligeramente porque están implicados nada más. Así que también les sugiero que vayan anotando para que cuando desarrollemos esa idea veamos con precisión. Mayúscula versal, no es tan relevante por el momento. La versalita. Nombres, generalmente, como dije, los nombres propios escribimos con mayúscula precisamente para diferenciar de los sustantivos comunes o genéricos. Y los nombres propios son nombres en sí, nombres de pila, puede ser apellidos, ciudades, todo lo que es toponímico. También fechas conmemorativas, cargos nobiliarios, académicos, etc. Vamos a ver acá la parte de su resumen. Nombre, en ocasiones se puede usar nombre común como nombre propio. Dice. En determinados usos, el nombre común deja de cumplir su función clasificadora y asume la de identificar e individualizar. Generalmente los nombres propios tienen esa intencionalidad de diferenciarse del resto, ¿verdad? Cuando decimos perro, escribimos con minúscula, pero cuando decimos pelusa o perra, en ese caso escribimos con mayúscula, porque ya no me refiero a lo genérico, sino a uno particular, a un animal particular. Pero ¿qué nos dice? Que en determinados casos el común puede también funcionar como propio, pero ahí hay que atender ya muy bien el contexto. Bien, repito, en determinados usos el nombre común deja de cumplir su función clasificadora y asume la de identificar, individualizar, porque se lexicaliza como nombre propio, o sea que se asume como nombre propio. Bueno, por ejemplo, decimos el libertador. La palabra libertador en principio no es nombre propio como Juan Pedro, pero por una cuestión en este caso histórica, como que goza de esa legitimidad y se escribe con mayúscula. Y así también sucede con otras palabras que son, por ejemplo, toponímico, canal. Con esta parte histórica voy a pasar un poquito rápido para detenernos en aspectos más precisos. Profe. También puede darse viceversa, que el nombre propio pueda utilizarse como un nombre común, toda vez que tenga ese sentido genérico. Sí, adelante. Los títulos, profe, Uh-huh. solamente al comienzo lleva mayúscula. En el Solamente. caso de, por ejemplo, el nombre de la obra de un libro. Ahí hay una cuestión también a veces estilística, como que ellos tienen su licencia. No siempre los autores se rigen por la ortografía. Otros hacen como, eso se llama mayúscula diacrítica, que no está en la ortografía así como una regla, pero se escribe con mayúscula para diferenciar del resto, que puede darse en el caso de los títulos.
No hay una regla así muy clara para esos casos, pero por el contexto y para diferenciar del resto escribimos con mayúscula, o bien puede ser una cuestión estilística. O directamente escriben todo con mayúscula, También, todas las letras con sí. mayúscula. De hecho, los editores a veces tienen como su propio manual, no siempre se rigen por la ortografía, tienen como su tradición y su política. Toda vez que no sea muy incompatible con la ortografía, yo creo que es aceptable, hay que ver ya la situación. Las siglas, por ejemplo, si todas las letras con mayúsculas. Las siglas pueden escribirse todas con mayúscula en su primer momento, en su primera fase, pero después se lexicaliza, o sea que se convierte como una palabra más, y en ese caso puede escribirse con minúscula, como el caso de omni, que ya se ha lexicalizado, por eso está en el diccionario. Pero en su primera fase es todo con mayúscula. Eso también está en la ortografía. Tenés que fijarte en el título de acrónimos y siglas, ahí se explica en un apartado. Por ejemplo, RPP, DDHH, Sí, todo sí, eso. sí. Eso es para pluralizar, una forma de pluralizar es reiterando el inicial, recursos humanos, Estados Unidos, pero esas no son palabras lexicalizadas, o sea que se escriben con mayúscula sostenida, y además que hay nombres propios. Estados Unidos no se podría luego lexicalizar, o sea, siempre va a ir con mayúscula por su carácter de nombre propio. Gracias, por favor. Láser, por ejemplo. Sí, adelante. Discúlpame que te interrumpí. Sí, sí. Pero yo tenía una pregunta. Cuando es un punto y coma, luego puede comenzar con mayúscula. No, a menos que sea nombre propio. Ah, bien, perfecto. Gracias, profe. Sí. Dentro de todo, mayúscula así como tal no es tan complicado, pero signos de puntuación sí es complicadito. Creo que les había comentado que este año estudié con una chica y nos llevó 3 meses porque ella tenía intención de aprenderse así muy bien. Así es que pueden también ya ir leyendo. Bueno, les dije hace rato que hay nombres comunes, sustantivos comunes, es decir, palabras que se escriben con minúsculas, pero que por alguna razón adquirió el grado de propio, y en ese caso se puede escribir con mayúscula, como el caso de Libertador y otros citados. Pero puede darse también un caso viceversa, un caso al revés, que el nombre propio, que se escribe originalmente con mayúscula, se escriba con minúscula. Eso sí adquiere un sentido genérico, no diferenciador e individualizado, que es el caso de las mayúsculas. Por ejemplo, si decimos ser un Judas. En principio Judas es un nombre propio, ¿verdad? Pero aquí se utiliza como un sustantivo, un calificativo, un adjetivo más bien calificativo, sin perder su categoría de sustantivo. Unos Quevedos. Jerez, no me acuerdo si es un lugar o un apellido, pueden corroborar, pero es originalmente propio. Bueno, después los nombres de expresiones denominativas, antroponímico, protonímico, antroponímico en el sentido de que designan nombres o un prototipo. Asociación de Lengua Española, Alcaldía, Ministerio, Osiris, América. Bueno, después tenemos sustantivo genérico y término específico de las expresiones. El sustantivo genérico es la palabra que indica algo general, por ejemplo, río. Pero después aparece el término específico que sirve para denominar, y ese ya es propio. Por ejemplo, río Amazonas, Pacífico,
Ministerio de Hacienda y, a ver, nos dice, al nombrar entes individuales, a menudo se emplea el sustantivo común genérico que designa a la clase a la que precede el referente designado, tras el cual aparece el término específico que permite individualizarlo y singularizarlo. Es decir, la palabra que viene después es la que sirve para identificar, que son las que están en mayúscula. Después tenemos a ver, en los nombres de entidades, organismos, instituciones suelen formar parte de la denominación del sustantivo genérico, academia, seleccionar otros. Acá, esto es un tema que también suele salir. El artículo en los nombres propios. Muchas veces el artículo no es solamente un determinante, sino que forma parte de ese sustantivo propio. En tal caso hay que escribir con mayúscula, como sucede, por ejemplo, con El Salvador, que es muy citado. El Salvador hay que escribirlo con mayúscula porque forma parte de esa toponimia, de ese lugar. La Haya, Las Palmas, puede ser tanto toponímicos, es decir, palabras que se refieren a lugares, como también a nombres de personas, que son los antroponímicos. Antro, porque viene de humano, hombre, y ónimo, nimia es nombre. Muchas veces ese artículo no forma parte de ese grupo de palabras, de esa toponimia, de ese nombre de persona. En ese caso se escribe con minúscula. El Amazonas, no es lo mismo que El Salvador, la Patagonia. Alpujarras, no conozco este lugar. No sé si me hace así en español. Bueno, después, en denominaciones utilizamos la mayúscula para los antroponímicos, nombres de personas, ya sea nombre de pila o hipocorístico, es decir, utilizamos como un nombre que no es exactamente de pila, pero con el que le identificamos, como Pili, Lucho. Puede ser el empleo de algún diminutivo o cambiamos un poquito la forma de su nombre original. También para los apellidos, a partir de acá ya es el uso de las mayúsculas que más conocemos. Apellidos, denominaciones de familias y dinastías. Supongo que ya estudiaron en historia, ahora Borbones, o no sé si entra. Yo me acuerdo del 8º grado, más que nada. Tanto insistía mi profesora en los Borbones. Los Claudios, los Austrias, Kennedy, etc. Después, algunos nombres propios también se pueden pluralizar. Por ejemplo, Fernandos, Cristina, Pérez. Muchas veces no se puede agregar la S, pero solamente se pluraliza el determinante. En ocasiones, el nombre de persona, que originalmente es propio, puede convertirse en nombre común. O sea, se utiliza genéricamente. Como por ejemplo, mi tía es una Celestina, como cuando nos referimos a un cierto calificativo. Estos son más sutiles. Puede ser que no salga, pero tengan en cuenta. Sustantivos y adjetivos derivados de antroponímicos. Apodos y alias. Lola, Faraona, Sandro. Creo que los narcos utilizan mucho los alias, ¿verdad? Hay que ver un poco de dónde proviene eso. Esa tradición, yo al menos no conozco por qué utilizan alias. En parte sé que es para que no se les identifique, pero pareciera ser que responde a otro factor más. ¿Sí? Profe, y en el caso en la oración de ese muchacho es un Don Juan.
un don Juan, en ese caso es genérico también, atribuís un calificativo como alguien mujeriego, ¿verdad? Muy bien. Un don Juan. En ocasiones se escribe en una sola palabra. Coloca un poco en el diccionario don Juan. Los sobrenombres también, como por ejemplo Alfonso el Sabio, Isabel la Católica. Fíjense que el determinante va en minúscula. Seudónimos, los tratamientos, dice, que se utilizan por cortesía o por jerarquía. A ver. Las fórmulas de tratamiento son apelativos empleados para dirigirse o referirse a una persona, bien por mera cortesía, bien en función de su cargo, dignidad, jerarquía o titulación académica. Usted, excelencia, majestad. Aunque en el pasado se han escrito con mayúscula inicial, por motivos de respeto, práctica que aún pervive en documentos oficiales y textos administrativos, todos ellos son adjetivos o nombres comunes, por lo que no hay razón lingüística para escribirlo con mayúscula. Aquí está la cuestión de la regla aparte, ¿verdad? Que en muchas ocasiones, en ciertas instituciones, permanece una forma de escritura por tradición, por estilo, por alguna licencia que adquirieron, ¿verdad? De algún orden. Pero si vamos a fijarnos netamente en lo que es la ortografía, dice que no hay caso porque se refieren a los adjetivos. Títulos y cargos, también escribimos con mayúsculas, profesiones, los gentilicios y nombres de pueblos o etnias, los adjetivos. Esto, fíjense que se desarrolla junto con la minúscula. O sea que hay también referencia a las minúsculas. Bueno, mi propuesta es que ustedes vuelvan a leer. Yo voy a tratar de centrarme un poco por azar, porque tampoco sé qué es el tema que se va a enfocar. Y les voy a colocar en PowerPoint. En esta ocasión les estoy mostrando el material en general por su extensión. ¿Entienden? Les muestro lo que hay en su totalidad y después voy a seleccionar algunos temas, pero ya ustedes tienen a disposición la fuente. Para que no digan después, ah, no, ese tema no nos puso. Bueno, preguntas hasta aquí. Hace mucho calor. Ninguna, profe. Bueno, entonces vamos a vernos la próxima clase. En la semana voy a estar alzando este tema de las mayúsculas, sin embargo los otros materiales ya están terminados de uso, perdón, de homonimia, paronimia y los ejercicios que estuvimos viendo. Bueno, entonces nos vemos el próximo viernes. Que pasen muy bien el fin de semana. Igualmente, profe, hasta la próxima. Gracias, Dale, profe. chao, chao. Chao. Gracias, profe. Hasta luego. De nada. Chao, profe. Gracias. Chao.